tomar en el día de hoy, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 al 5. Cerrando, por supuesto, lo que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 5. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en medio, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora, dando gracias por cada palabra que hemos recibido. Y sobre todo damos gracias en esta hora y momento, Señor, por lo que usted ministrará a nuestra vida y corazón, por el análisis que podemos hacer de este libro de Apocalipsis, Señor, y que nos abre nuestros ojos para ver que todas las promesas hechas se cumplirán. Gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso, por esta bendición y por su presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús agradecemos esa presencia suya, para la gloria de Dios. Amén y amén. Vamos a hablar entonces en el día de hoy acerca de un río limpio de agua de vida. Ese será el título, para diferenciarlo, por supuesto, de todos los otros capítulos que hemos visto. A la descripción que teníamos en la última temática acerca de la Nueva Jerusalén, se le añaden ahora algunos detalles que sirven para relacionarla con el paraíso. Cuando hablo del paraíso, hablo de el inicio, el Génesis. Y de este modo vamos a tratar en lo posible de verlos en este paralelo tan extraordinario. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran que la nueva creación es, de alguna manera, por decirlo así, libera a la vieja creación de los efectos del pecado y la vuelve a llevar nuevamente al estado en que estaba en el huerto de Edén, antes que, por supuesto, cayera la maldición sobre la humanidad o sobre el mundo en sí por causa del pecado. Lo que Juan nos muestra, y lo primero que nos dice en el versículo 1, hablando acerca de ese río de agua de vida, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hasta ahora, la descripción de la Nueva Jerusalén se había centrado, recordemos lo que vimos en el tema pasado, se había centrado mayormente en los detalles acerca del exterior, cómo era por fuera en realidad. Pero ahora la escena se traslada al interior, al mismo trono de Dios y del Cordero. Una de las cosas que más nos impactó, hablando del exterior, era la tremenda ciudad. Recordemos que medía de alto lo mismo que medía de ancho, y también la longitud hacia el interior medía exactamente lo mismo. Era un cubo. Eran 2.414 kilómetros.
2.414 kilómetros. Es una cosa increíble imaginarlo, ¿no? Veíamos también el muro exterior que medía aproximadamente 77 metros de altura. Y uno dice, nuestra mente no lo puede imaginar. Pero aquí vemos la creación de Dios y vemos el poder de Dios para hacer absolutamente todo. En primer lugar, es importante que una vez que nosotros notemos que aunque hay un solo trono, mirando lo que Juan nos muestra, aunque hay un solo trono, sin embargo, es compartido por Dios y el Cordero en igualdad, sin problema. Luego vemos que del trono, de acuerdo a lo que Juan nos muestra, dice, salía un río limpio de agua de vida. Esto quizás es una forma de decir que la vida se origina en Dios. Y no digo quizás, sino es una realidad. También Jesús lo dijo, yo soy la vida. Por lo tanto, entonces la vida procede de Dios, viene de Dios, nace de Dios y fluye de Dios. Por lo tanto, dice Juan, fluye desde su trono para transmitir esa vida a todo cuanto existe. Ahora bien, la visión de un río de vida no es nueva en las Escrituras. Aparece muchas veces. Aparece, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento lo mencionaron en varias ocasiones. Quizá el mejor trasfondo para la visión que Juan tuvo aquí la encontramos en el río que regaba el huerto del Edén en el principio, y que desde allí recordemos que se repartía en 4 brazos. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 10, cuando habla y dice, salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. También podemos relacionarlo con la visión de Ezequiel, que vio un río que fluía desde el templo y que se iba haciendo más profundo a medida que avanzaba, a medida que se alejaba, por decirlo así, del templo, dando sanidad y vida por doquier. O sea, todo lo que tocaba ese río vivificaba. Eso aparece en Ezequiel 47, del 1 al 12. Y también la que tuvo el profeta Joel cuando describió que saldría, de acuerdo a Joel capítulo 3, versículo 18, las palabras exactas son una fuente que salía de la casa del Señor. Una fuente de la casa del Señor. O también podríamos utilizar o ver o analizar la del profeta Zacarías, que dijo en Zacarías 14:8, cuando él habla, dice, saldrán de Jerusalén aguas vivas. O sea, estamos mencionando solamente algunos profetas que hablaron acerca de este río de agua de vida. Todo esto que los profetas habían vislumbrado, debemos también añadirle las palabras del Señor Jesucristo en los evangelios. Recordemos esas palabras. Cuando habla el Señor Jesús textualmente, capítulo 4 del libro de Juan, en el versículo 13 y 14, y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose por supuesto al agua del pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Lo mismo podemos utilizar en palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39, cuando el Señor Jesús dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, y él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Entonces vemos aquí estos pasajes. Está íntimamente ligado también con todo esto, y también tenemos algunas referencias en Apocalipsis. Recordemos lo que hemos ya pasado desde el capítulo 1 al capítulo 22 que ya estamos, ¿no?
Apocalipsis 7:17 dice: el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, todos estos pasajes nos hablan, por supuesto, acerca de este río de vida, mostrándonos en realidad lo que el Señor ya había dicho a través de los profetas, a través de nuestro Señor Jesucristo y en el mismo libro de Apocalipsis que hemos estado leyendo. Seguramente debemos pensar entonces que este río debemos verlo como un símbolo del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y transmite la vida de Dios a la nueva creación. Lo podemos ver de esa manera. Es verdad que hay algunas preguntas, por supuesto, que quedarán sin respuesta en cuanto a este río. Por ejemplo, ¿dónde desemboca? Juan en ninguna parte nos dice dónde desemboca. Normalmente nosotros cuando vemos los ríos y conocemos los ríos, todos desembocan en el mar. Y eso lo sabemos. De una u otra manera, los ríos comienzan allá en la montaña, la cordillera, y luego desembocan en el mar. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿dónde desemboca este río? ¿Cuál es el recorrido que lleva este río? Esto es así de alguna forma porque Juan usa una vez más un lenguaje simbólico en el que no tenemos que buscar lo que no se nos enseña. O sea, no tenemos que esforzarnos para buscar dónde desemboca o cuál es el recorrido, porque Juan no lo enseña. Y si no lo enseña, sencillamente no nos reveló aquello. Lo que sí nos indica es de dónde salía este río. Y Juan dice: salía del trono de Dios y del Cordero. Quizá estaba conectado con el mar de vidrio semejante al cristal que estaba ante el trono. Recordemos que eso aparece en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Entonces puede que esté conectado con esto. No lo sabemos. En todo caso, era igualmente resplandeciente como cristal, dándonos de una u otra manera la idea de que también reflejaba la gloria de Dios. La gloria de Dios. Una de las cosas entonces que Juan muestra es este río. Lo otro que muestra Juan o que ve Juan en la visión es el árbol de la vida. El versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Wow. Veamos esto. Relacionado con el río del agua de vida, había un árbol de la vida. Nos resulta un poco difícil quizás imaginarlo de acuerdo al contexto que utiliza Juan, porque crecía a uno y a otro lado del río y a la vez estaba en medio de la calle de la ciudad. Eso es lo que dice la Escritura. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Juan no describe de qué tamaño es el río, no dice de qué tamaño, de qué anchura es el río. Recordemos que en la visión de Ezequiel, el ángel medía la distancia, no medía el ancho del río, sino medía la distancia o a la distancia que corría el río, por decirlo. Y en este caso también la visión de Juan no nos muestra qué anchura tenía el río, qué profundidad tenía el río. En el caso de la visión de Ezequiel sí nos mostraba profundidad. Primero entraba por debajo del umbral, luego
subía a los tobillos y luego subía a las rodillas, luego a los lomos y luego era un río que ya no se podía cruzar sino a nado. Pero aún así no nos mostraba la anchura. Tal vez la idea entonces de que sea de que sus ramas se extendían por encima del río a ambos lados, transmitiéndonos la idea de un árbol realmente grande. Porque no me imagino que el árbol esté, ¿cierto?, en un lado y el tronco en el otro lado y el río pase por el medio. No nos explicamos eso. Quizás se habla simplemente de esta visión de que el río era el árbol era tan grande que estando en un lado del río, sus ramas podían llegar hasta el otro lado del río sin ningún problema. Ahora, la referencia de un árbol de vida no es nueva tampoco, porque ya encontramos otro en el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, versículo 9, habla de este árbol de la vida. Con esto queda claro entonces la intención del autor inspirado de relacionar de una u otra manera la creación con la primera creación literal. Así lo digo, literalmente. Entonces, lo que de alguna manera lo que nos está mostrando Dios a través de Juan es que Él va a volver al principio, al inicio, como Él quiso hacer siempre las cosas. Otro detalle interesante acerca de este árbol es que produce 12 frutos. ¿Ha visto usted un árbol que produzca 12 frutos? Ninguno de nosotros lo ha visto, ¿no? 2 posiblemente por allí, ¿no? No sé, creo que hay un árbol que produce 2 tipos de frutos o nombres diferentes. Bien, no sé. Otro detalle entonces, como dije, interesante en esto es que este árbol produce 12 tipos de frutos diferentes, dando cada mes su fruto. O sea, cada mes tiene un fruto diferente. La idea parece ser que produce 12 clases distintas de fruto y tiene tal vitalidad del árbol, tal fuerza el árbol, que lo hace cada mes. O sea, por eso se le llama el árbol de vida. Se resalta así también la abundancia y la variedad de la provisión divina en la nueva creación. O sea, la bendición es continua, la bendición es extraordinaria, porque cada mes da un fruto diferente. O sea, da fruto todo el año. El propósito final es mostrarnos que la vida celestial será plena, será extraordinaria, será tremenda y podremos agregarle muchas palabras en esa dirección. Además, ese fruto, recordemos, que daba cada mes su fruto, ese árbol que daba cada mes su fruto, también vemos que Juan ve en la visión que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esto hace surgir otra pregunta. Es una buena pregunta en todo caso, porque es lógico que la hagamos. ¿Sanidad de qué? ¿Sanidad de qué? Lo lógico sería pensar en la sanidad del pecado y sus consecuencias. Podría ser una de esas cosas, ¿no? Pero todo esto ya ha sido eliminado. Recordemos que el pecado, la muerte, la maldad, todo eso ha sido eliminado, ya no existe, ha sido extirpado. En ese momento ya no hay nada más de eso, de acuerdo a Apocalipsis 21:4. Tal vez debamos entender que las hojas del árbol de la vida no son para curar ninguna enfermedad en sí como las que nosotros conocemos, sino para proveer salud, para proveer vitalidad, para proveer disfrute de una vida plena en la nueva ciudad celestial. O sea, por allí podríamos ir. Con esto entonces se cumpliría lo anunciado por el profeta Ezequiel. Recordemos lo que dice Ezequiel en el capítulo 47, versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Exactamente la misma visión. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Tal cual como lo que vio Juan. O sea, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que todo lo que el Apocalipsis habla está en otros libros de la Biblia
y nos muestra anticipadamente la profecía. El Señor habló a través de sus profetas lo que iba a suceder, y Juan hace la compilación de todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a lo que era el tiempo del fin. Notemos también que esta sanidad será para las naciones, es lo que dice allí Juan. Lo que subraya entonces nuevamente la idea de que en la nueva creación seguirá habiendo una organización de la sociedad por naciones, aunque no guardará relación, o no será, mejor dicho, como lo que conocemos hoy día en la actualidad. Será quizás muy, muy diferente. Esto nos sugiere también la diversidad en la adoración. La adoración, el servicio a Dios, la exaltación a Dios. En fin, hay muchas cosas que ver allí, pero quizás no vamos a entrar a especular. Lo otro que hace Juan y lo que ve Juan es en el capítulo 3 al 5, cuando habla del trono de Dios y el Cordero que estará en ella. Apocalipsis 22, versículos 3 al 5, y dice, y no habrá más maldición, esto me encanta, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Primero, marquemos eso, no habrá más maldición. Entonces aquí encontramos una gran promesa de Dios para nosotros a través de esta visión. No habrá más maldición. Esto implica que ya no se correrá el peligro de que la nueva sociedad, por decirlo así, o la nueva criatura, o el siervo de Dios sea condenado a la destrucción. De ninguna manera, porque ya no habrá más maldición. Una vez más notamos entonces la relación con el comienzo de la revelación en el Génesis. Allí vemos que la maldición entró al mundo por causa del pecado. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Pero aquí en Apocalipsis lo que vemos es el fin de esa maldición. O sea, no habrá más maldición. El pecado que condujo a la creación al desastre, el pecado que llevó a la condenación, ya no existirá más. Pero en la nueva Jerusalén celestial, de acuerdo a lo que vemos, en la nueva creación de Dios, la maldición será excluida, será quitada, no existirá de ninguna manera. Nunca debemos olvidar, hermano querido, que si esto ha sido posible, es porque Cristo llevó sobre sí esta maldición. Gálatas capítulo 3 versículo 13 habla Pablo y lo dice. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero escojo este porque creo que enfoca muy bien esta realidad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Otra cosa que ve entonces Juan en esta visión es el trono de Dios y el Cordero estará en ella, dice. Así lo dice. El hecho por el que son posibles todos estos cambios es porque el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Hablo de la ciudad. La soberanía de Dios, negada, usurpada por Satanás y por el hombre, será restablecida legítimamente en ese lugar, la ciudad celestial. Solo Él puede establecer un gobierno perfecto, un gobierno de paz, un gobierno de armonía, un gobierno de rectitud, de justicia. Entonces se verán respondidas plenamente las oraciones que durante siglos se han elevado ante Dios. Recordemos lo que dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 10 como para dar una referencia. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
O sea, lo que más anhelamos y lo que más deseamos es que se haga la voluntad del Señor. Notemos una vez más que el Padre y el Hijo comparten el mismo trono en perfecta unidad y santidad. Es maravilloso. Lo otro que ve Juan es: y sus siervos les servirán. En esas nuevas condiciones, o sea, en la Nueva Jerusalén, sus siervos les servirán. Estarán libres de la maldición del pecado, con cuerpos y mentes perfectas, glorificadas. Tendremos el gozo de servir al Señor. Tendremos la alegría, el regocijo de estar en presencia del Señor. Entonces, nuestro servicio, nuestra adoración serán perfectos. Aquí son imperfectos. Aquí no podemos, pero allí serán perfectos. Ahora, todos los obstáculos que en el presente encontramos para servir a Dios habrán sido eliminados siempre o para siempre, eliminados totalmente. Notemos de paso en esto que el cielo no es un lugar para la vida contemplativa o pasiva. No es que vamos a ir, a ver, cuesta decirlo esto porque somos humanos, ¿no? Cuesta decirlo, pero lo vamos a tratar de enfocar. No vamos a ir a un tiempo de descanso, de vacaciones, a estar recostados y acostados. En realidad vamos a ir a adorar a Dios, un lugar de servicio continuo, centrado en Dios, de adoración a Dios, de exaltación a Dios, y aún así no habrá necesidad de descansar para reponer fuerzas, porque las fuerzas estarán. O sea, usted no se cansará, no se agotará. Seamos honestos, a veces nos cansamos de estar sentados, nos cansamos de estar de pie, nos cansamos de caminar, nos cansamos de correr, nos cansamos de comer, nos cansamos de no comer. Bueno, en fin, todo eso no existirá porque no habrá más nada de eso. Ahora, pensemos en una sencilla ilustración. A ver si puedo graficar esto. Cuando a veces vemos algún tipo de documental acerca de plantas y acerca también digamos, de fruto, Castilla y León, que esto está en España, Castilla y León es muy fría. Y recuerdo que cuando se ve este documental, mostraban que allí eran plantadas las fresas en un clima realmente adverso para ellas. Así les llamaban ellos, fresas. Para mí eran uvas, pero ellos les llaman fresas. Y de hecho entonces las plantaban allí en ese lugar muy frío, Castilla y León, en España. Pero cuando ya están próximas a dar fruto, cuando estaban ya a punto de dar fruto, son trasplantadas a tierras del sur, donde se encuentra, por supuesto, un clima mucho más cálido. ¿Y sabe lo que sucedía? Era una cosa sorprendente. Allí la planta que luchaba, por ejemplo, en Castilla y León, que era muy frío, que luchaba para dar un poco de fruto en medio de ese frío, ya siendo trasplantada en un lugar más cálido, comienza a dar fruto con generosidad. O sea, daba un fruto extraordinario. Así, exactamente así ocurrirá con cada uno de nosotros como creyentes que hemos luchado en este mundo adverso por servir y adorar a Dios, que hemos luchado en este mundo por dar fruto para Dios y que cuesta tanto hacerlo, pero cuando seamos llevados a ese ambiente, por decirlo así, estamos en un ambiente frío, pero vamos a ser llevados a un ambiente cálido, para que usted me entienda, y vamos a dar un fruto extraordinario porque vamos a servir al Señor como realmente se le debe servir, adorar a Dios como realmente se le debe adorar. Otra de las cosas que Juan destaca es: y verán su rostro, y verán su rostro. Parece sencillo, pero no lo es, porque en toda la Biblia, hermano querido, tenemos el deseo anhelante de muchos profetas y hombres de Dios que querían ver el rostro de Dios.
En la nueva Jerusalén las puertas serán de perlas. Recordemos, su muro será de jaspe, sus cimientos de piedras preciosas, las calles serán de oro. Pero lo más importante, lo más extraordinario de todo lo que encontramos, por supuesto, en estos versículos es lo que dice aquí Juan. Dice: el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos verán su rostro. O sea, no puede haber un honor más alto que ver el rostro de Dios, verle a Él cara a cara. Recordemos que los salmistas le pedían a Dios con frecuencia que hiciera resplandecer su rostro sobre ellos. En muchos pasajes de los salmos le pedían esto al Señor. Esto significa entonces disfrutar de su favor, disfrutar de su presencia y tener comunión íntima con Él. Por eso, de esta manera entonces entendemos lo que significará estar en presencia de Dios. Ahora, en la bendición sacerdotal también, hermano querido, es importante que nosotros veamos esta realidad. Dice en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces vemos nosotros que en el Antiguo Testamento ellos también pedían, y Dios mismo les dice que Él iba a hacer resplandecer su rostro sobre ellos. Entonces sabemos que a Moisés le fue negado ver el rostro del Señor en una oportunidad. Éxodo capítulo 33, versículo 20 al 23 sale este episodio. Pero en la Nueva Jerusalén, este será un privilegio de todos los siervos de Dios, de todos los hijos de Dios. Esto será así porque ya el pecado no se interpondrá entre ellos y Dios. O sea, ya no existirá el pecado. Por lo tanto, estaremos en la santidad de Dios. Bendito Dios. Isaías dice algo importante. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, ¿por qué hoy no podemos ver el rostro de Dios? Por el pecado, por causa del pecado. Pero en aquel día el pecado no existirá, no estará como un obstáculo y podremos verle cara a cara como Él es. Entonces se cumplirá lo anunciado por el Señor Jesucristo. Recordemos, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Extraordinario. Entonces allí se manifiesta plenamente lo que hemos de ser como hombres nuevos, viviendo toda la eternidad con el Señor. En primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, podría darle una cantidad de citas más acerca de esto mismo, pero aquí vemos la validación de la misma palabra y lo que Juan ve en esta visión. Y él dice: y ellos le verán. Lo último que marca Juan, quizás para cerrar este tema en este día, y dice: y su nombre estará en sus frentes. Como en el caso de los 144,000, aquí también se trata de un sello que sugiere, por supuesto, seguridad y propiedad divina. Es tal cual como aparece en Apocalipsis 14:1. Ahora, con la misma finalidad, mientras todavía estamos en la tierra, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Usted y yo, como cristianos, como hijos del Señor, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios.
En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, cuando estemos en el cielo tendremos un nuevo sello en nuestras frentes con su nombre, que revelará el carácter y naturaleza de Dios para su gloria. Ahora, por esa razón debe estar, hermano querido, en un lugar bien visible, donde todos podrán verlo con facilidad, con mucha facilidad. Y termino diciendo lo que Juan proclama aquí: y reinarán por los siglos de los siglos. Y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí se explica que se ocuparán de alguna manera, o de lo que los santos van a hacer. ¿En qué se van a ocupar en la eternidad? Alguien dice, pero vamos a estar toda la eternidad adorando, alabando a Dios. Bueno, posiblemente sí, pero también vamos a reinar con Él. O sea, reinaremos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Esa palabra reinarán entonces marca que nosotros vamos a hacer eso en la eternidad. Esto complementa la verdad ya expuesta en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Dice, sus siervos les servirán. En realidad, servir y reinar son dos conceptos que deben ir juntos, tal como explicó el Señor Jesucristo. Recordemos en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 43, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vemos también que reinarán en un reino que no tendrá fin por los siglos de los siglos. Y quizás déjenme poner una hipótesis o quizás un pensamiento, una idea, no sé qué será, ¿no? ¿En qué consistirá esta labor de reinar? No se nos dice absolutamente nada, no se nos dice, pero podemos pensar que Dios puede dar a cada creyente, no sé, una ciudad, una nación, y voy a ir más allá, un planeta, un sistema solar para gobernar. Usted dice, no, se fue muy allá, pastor, se fue. Él es el creador de todas las cosas. Él creó todo el universo. Del mismo modo que a Adán se le dio el dominio sobre toda la creación en la tierra, Dios decidirá. Por eso digo, esta es una idea, un pensamiento. No tiene nada que ver, porque no dice eso la Biblia. Estoy simplemente colocando la mente humana pensante, nada más que eso. Pero dice que reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el Señor nos hará reinar con Él y nos dará autoridad y nos dará, como llamamos nosotros, el lugar para reinar. Dios es bueno y maravillosamente bueno. Yo espero que esta palabra que hemos podido hoy día analizar le pueda bendecir, le pueda ayudar. Le invito para que oremos al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su amor y misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, poder ver a través de su palabra, la Escritura, Señor, lo que esta palabra nos enseña y que cómo podemos, Dios mío, entender poco a poco lo que usted nos ministra. Señor, gracias por cada hermano que ha estado, Señor, conectado, sintonizándonos, escuchándonos. Bendice su vida, que el Espíritu Santo pueda, Señor, traer sobre ellos un despertar mucho mayor hacia la palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por guiarnos. En el nombre de Jesús agradecemos esta su bondad y gran misericordia para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya.